El economista Antonio Sarabia reaviva el debate sobre los límites del Estado y la verdadera naturaleza de la justicia, basándose en la obra fundamental de Frédéric Bastiat, La Ley. En un análisis profundo y provocador, Sarabia advierte sobre la peligrosa deriva hacia un concepto de justicia filantrópica que, según él, es en realidad un disfraz de saqueo legalizado. La reflexión de Sarabia, publicada en un artículo de opinión, se centra en la reinterpretación de la ley como un instrumento de defensa de los derechos individuales, tal como lo planteó Bastiat en el siglo XIX. Para el autor, la ley no debe ser utilizada para imponer derechos positivos, como el acceso a la educación, la salud o la vivienda, sino para garantizar la protección de los derechos negativos, la vida, la libertad y la propiedad privada. Cuando la ley es utilizada para ejercer un derecho positivo, ésta se convierte en un instrumento formal de saqueo, afirma Sarabia, citando directamente a Bastiat. Esta afirmación, aunque contundente, se basa en la idea de que la imposición de derechos positivos requiere inevitablemente la expropiación de la propiedad privada de unos individuos para beneficio de otros, violando así su libertad y su derecho a disponer de sus recursos como consideren oportuno. El argumento de Sarabia se apoya en la tradición filosófica que postula la existencia de derechos naturales, inherentes al ser humano y preexistentes al Estado. Filósofos como Tomás de Aquino, Thomas Hobbes y John Locke son citados como referentes de esta corriente de pensamiento. Para estos autores, el Estado no es el creador de los derechos, sino el garante de su protección. Sin embargo, Sarabia denuncia que la ley ha sido pervertida para legitimar la intervención del Estado en la esfera económica y social, creando una serie de derechos que, en realidad, son demandas de bienes y servicios que deben ser financiados por los contribuyentes. El problema, por supuesto, es que todas esas cosas son bienes o servicios económicos, es decir, cuestan plata y alguien los tiene que pagar, explica el autor. Esta perversión de la ley, según Sarabia, ha llevado a una confusión entre justicia e injusticia. La sociedad ha llegado a aceptar como legítima la expropiación de la propiedad privada a través de impuestos para financiar programas sociales, o la discriminación positiva en favor de ciertos grupos étnicos o de género. Hemos llegado a un punto en que la justicia no debe ser simplemente justa, o permitir la defensa de derechos naturales y el mérito, sino que debe ser filantrópica, lamenta el autor. Sarabia relata un episodio en la correspondencia entre Bastiat y Alphonse de Lamartine, un político francés que defendía la idea de complementar la libertad con la fraternidad. Bastiat respondió a Lamartine con una advertencia contundente: la segunda mitad de su programa destruirá la primera. El autor explica que la fraternidad, la solidaridad o la filantropía son valores positivos cuando son ejercidos de forma voluntaria, pero se convierten en opresión cuando son impuestos por el Estado. El economista advierte sobre las consecuencias de la legitimación del saqueo a través de la ley. Si se permite al Estado intervenir en la economía y en la vida social para satisfacer las demandas de unos a expensas de otros, se corre el riesgo de socavar la libertad individual y la propiedad privada, pilares fundamentales de una sociedad justa y próspera. Sarabia utiliza el término socialismo para describir este sistema en el que el Estado se erige como el árbitro de la justicia y el redistribuidor de la riqueza. El autor critica la proliferación de conceptos como justicia social, justicia distributiva o justicia racial, que considera que son meros eufemismos para encubrir la coerción y la expropiación. El artículo de Sarabia ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los círculos académicos. Algunos críticos han acusado al autor de defender una visión individualista y egoísta de la sociedad, mientras que otros han elogiado su defensa de la libertad y la propiedad privada. En un contexto de creciente intervención estatal en la economía y en la vida social, la reflexión de Sarabia sobre la obra de Bastiat resulta especialmente relevante. El autor nos invita a cuestionar los fundamentos de la justicia y a defender los principios de libertad y responsabilidad individual como pilares de una sociedad próspera y justa. La advertencia de Bastiat, reavivada por Sarabia, es clara: la búsqueda de la fraternidad a través de la coerción estatal inevitablemente destruye la libertad. La pregunta que queda en el aire es si la sociedad está dispuesta a escuchar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde.